Un saludo de bienvenida para todas las personas que se suman a esta lección divina del segundo domingo del tiempo de Adviento del ciclo C. Los invitamos entonces para que cada uno con sus familias o dispuestos en la intimidad de cada habitación podamos abrir un espacio para escuchar, orar y adorar la palabra del Señor. Los invitamos entonces para que nos reunamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, este Señor de vida y amor, para que podamos escuchar, comprender, meditar y vivir esta palabra que se nos es proclamada. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Buscamos en nuestras casas el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Iniciamos esta lectura de la palabra del Señor, donde se nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene, y durante el pontificado de Anás y Caifás, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios. Y fue Juan Bautista por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina serán rebajados, lo tortuoso se volverá recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Vamos entonces con nuestro segundo paso, que es la meditación. Encontramos en este Evangelio de Lucas un contexto particular. Lucas ha hecho un análisis histórico y social para determinar el preámbulo de la misión de Jesús. Por eso se nos mencionan en esta escena 6 poderes que son importantes y que son llamativos y que podemos clasificar en 2 partes. Una primera parte de los poderes son los poderes terrenales, los poderes que aparecen históricamente en este escenario. El primero, Tiberio César, un emperador que no quería hacerlo, sino que por circunstancias de la historia asumió la continuidad del primer Augusto, del primer César. Entonces encontramos el Imperio Romano como ese gran referente universal conocido por la época. Y aparece entonces en orden jerárquico los poderes que se desprenden de Tiberio César. El primero que aparece pues en este contexto es Poncio Pilato, un poder lleno de oscuridad, lleno de traición, lleno de mentiras, lleno de crímenes, de asesinatos, de oscuridades. Aparecen también los otros poderes que ya eran más cercanos al contexto de Israel, al contexto de Judea de esa época. Está Herodes, que gobierna en Galilea, la tierra de los paganos, la tierra del placer, del derroche, de la injusticia. Pero por otra parte tenemos a Filipo, un gobernante que se caracterizó por ser todo lo contrario de su hermano, por ser un rey justo, un rey que era muy cercano, muy dado a que la gente conviviera bien, pero todo esto lo hacía alejado de su fe, alejado de su religión original, que era la religión judía. Es decir, aquí se ve todo el extremo en estos dos hermanos de lo que significa la humanidad sin Dios. Una humanidad sin Dios que gobierna para obtener placer, para ser dada a las cuestiones sensibles como lo era Herodes, o en el otro caso a aplicar una perfección soberbia, una perfección alejada de cualquier ayuda, de cualquier idea, todo procurando un perfeccionismo pero lejos de Dios en Filipo. Y Lisanias,
que gobernó en Abilene, de él no se tiene ningún registro, es decir, también un nombre con poder, pero cuyo poder nunca significó, nunca trascendió a una mayor dimensión. Entonces démonos cuenta de Lucas qué nos quiere decir en este ejercicio. Mira lo que puede aparecer como poder. Mira lo que puede aparecer cuando te dejas deslumbrar por ciertos cargos, por ciertos derroches. Pero también es una forma de confrontar nuestra vida y decir, bueno, yo tengo control sobre mis acciones, soy autónomo o más bien me dejo guiar por lo que me dice la gente o por lo que me puede decir Dios. Y aquí aparece el segundo poder, que es el sacerdocio. Entonces se nos mencionan a Anás y Caifás, que fueron pues quienes juzgaron a Jesús en su momento para darle muerte y acusarlo. Sin embargo, pues recordamos también aquí la crítica que hace Lucas frente a este sacerdocio, un sacerdocio ya ineficaz, un sacerdocio que ya no tenía tanta vigencia ni podía corresponder a los planes de Dios. Entonces encontramos en total 6 poderes. 5 que son humanos y uno que es el religioso. Entonces démonos cuenta que aquí no se nos dice mayor cosa, no se nos dice mayor trascendencia. Estos poderes son 6 poderes, el número 6 que significa lo meramente humano, lo que se reduce meramente a nuestra corporeidad. Por eso, pues es muy interesante cómo Lucas hace ese entrecruce de sacerdocio mencionando a Zacarías, aquel sacerdote que escuchó la revelación del ángel para recibir esa bella y gran noticia del nacimiento de su hijo Juan. Entonces, aquí Lucas es muy interesante cómo menciona justamente a Juan, que siendo el hijo de Zacarías, siendo el hijo de un sacerdote, recibe una declaración de Dios. Después de 4 siglos de silencio, después de 4 siglos de ruptura en la comunicación entre Dios y su pueblo, Dios vuelve a pronunciar su palabra. Dios vuelve a abrir su boca, Dios vuelve a hacerse presente en la historia. En esa época de oscuridad, de grandes cambios, de grandes confusiones, de grandes incertidumbres, Dios vuelve a hablar. Y por ello es muy importante que tú te preguntes hoy también en qué momentos Dios me ha dejado de hablar, en qué momentos Dios tal vez aparentemente se ha alejado de mí para volver a decirme en este evangelio, vuelvo a hablar, vuelvo a declararte mi palabra, vuelvo a anunciarte lo mejor para ti. ¿Y qué es lo que viene en Juan el Bautista? El gran anuncio, la gran palabra de Dios, que es el perdón. Ese don que es el mayor y el más excelso de todos. Ese perdón que es fruto de su amor, fruto de su misericordia. Y nosotros este año vamos a encontrar constantemente que Lucas nos va a insistir en la misericordia y en el perdón. ¿Y qué significa ese perdón? No es nada más que dejar ir los pecados. Es decir, el perdón está dado para que los pecados se alejen de mi vida y Dios los aleja de su presencia, de su mirada. Por eso, este preámbulo para la misión de Jesús va a ser muy importante, porque este escenario y misión de Juan el Bautista van a ser justamente la puerta, la entrada a la presencia de Jesús. Entonces tenemos que mirar con detenimiento ese escenario y esa misión. Lo primero es que Juan está en el desierto, está en la soledad. Recordamos en el desierto aquella imagen del Éxodo donde Dios liberó a su pueblo. Entonces Juan está justamente preparando la llegada del Salvador en la soledad. Y esa es también una invitación para ti que me escuchas en este momento. Qué bonito es que puedas decir en tu soledad, en ese momento de recogimiento, que puedas pensar y meditar, Dios de que te ha librado, Dios de que te ha salvado y Dios cómo te ha mostrado su amor, pero que sea el momento también de evaluarte a ti. En este contexto del nuevo año litúrgico, que puedas decir, bueno, ¿qué me quedó del año pasado y cómo puede empezar este nuevo año? Qué bonito es que en ese momento de soledad, de introspección, puedas escuchar y reconocer esa voz de Dios. Un segundo lugar que aparece allí es el río Jordán, ese río que evoca justamente el paso preparatorio a la tierra prometida. Qué bueno es que las aguas purificadoras del río, porque eso simboliza el río en la Biblia, la purificación, la transformación, pueda ser también ese momento para que tú puedas mirar qué hay que limpiar de tu vida,
qué personas, qué situaciones, qué decisiones. Debes empezar a cambiar de rumbo, debes empezar a darle otra mirada, otra perspectiva. Este desierto y este río nos tienen que llevar a una conversión, y la conversión en griego metanoia significa cambio de mentalidad, es un cambio de perspectiva. Yo ya no miro con los ojos humanos, miro con los ojos de Dios, miro con amor, miro con perdón. Y por eso este escenario y esta misión requieren del bautismo. Baptisein en griego significa inmersión. Cuando yo me sumerjo completamente en el agua, es decir, no es algo de lo que yo pueda estar exento. Yo debo empaparme del agua del amor de Dios. Debo dejar que la misericordia de Dios permee toda mi vida, porque solamente purificándome, limpiándome, podré salir como una persona limpia, con una persona que ya no mira igual, que ya no piensa igual. Por eso el cristianismo es una religión que exige novedad, que exige innovación, que exige creatividad, y para ello no podemos tener un mejor referente que Isaías. Isaías, que nos propone el camino y los senderos. ¿Cómo podemos preparar el camino del Señor? ¿Cómo podemos enderezar sus senderos? Es decir, ¿cómo podemos entender la vida que Dios nos propone? ¿Cómo podemos orientar mejor nuestras decisiones? Esa bella imagen del barranco que será rellenado y el monte y las colinas que serán rebajados es mirar cómo Dios puede llenar esos vacíos que hay en mi corazón, esos vacíos que quedaron de mi historia, de mis frustraciones, pero también aquellos vacíos que humanamente buscamos son rellenados por la presencia y el amor de Dios, y por eso el monte se abaja, ya no tengo que subir tan alto, ahora es Dios quien se acerca para hablar conmigo, para caminar conmigo, y para que caminando los dos podamos caminar con las personas que nos rodean. Por eso lo tortuoso se volverá recto y lo áspero será llano. Es decir, también es un camino que exige un equilibrio, que exige justicia para poder formar una verdadera comunidad. Y en ese sentido, toda carne, es decir, todo lo que hay en nuestra vida, verá cómo Dios nos libera. Dios te quiere libre. Dios no te quiere oprimido ni sumiso. Dios quiere verte libre, y esa libertad se traduce en la salvación, salvación que se convierte en felicidad. Si hubo un santo que nos ayuda a hacer este momento de oración, que cambió su mentalidad y que dejó permearse por la misericordia de Dios, estilo de Juan Bautista, es San Ignacio de Loyola, este gran santo fundador de la Compañía de Jesús, que nos enseña con su vida a luchar por la misericordia de Dios, a dar lo mejor de nuestras vidas para anunciar su presencia. Oremos entonces con esta propuesta de San Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú, Señor, me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Amén. Llegamos al momento de la contemplación. En un primer momento detengámonos en nuestra conversión. ¿Qué poderes debo cambiar y transformar en mi vida? ¿Qué situaciones hay en mi corazón que merecen ser replanteadas, tal vez por mi forma de hablar, mi forma de proceder? En mi dimensión sacerdotal, como bautizado, como persona que puede entrar al templo y puede ofrecer oraciones y sacrificios a Dios, ¿qué me hace falta para acercarme a Él? Pero también, ¿cómo estoy llamado a ser testigo de la misericordia de Dios? ¿Qué lugar doy a la palabra de Dios? ¿Yo dejo que Dios me hable en el silencio y en las circunstancias de mi vida? Finalmente, ¿cómo busco ese perdón de Dios? ¿Cómo practico ese sacramento de la reconciliación? Pero también, ¿cómo concedo el perdón a quienes me han faltado? ¿Soy capaz de agachar la cabeza y pedir perdón a quienes he ofendido y a quienes he lastimado? En un segundo momento, en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, miremos qué caminos debemos tomar de ahora en adelante,
qué lugares debo frecuentar, pero también qué lugares debo evitar. En un segundo momento, qué lugar estoy dando a mi oración. Yo me levanto, estudio, trabajo y voy a mi descanso en actitud de oración. ¿Cómo están mis decisiones? ¿Yo tomo decisiones en paz o me dejo llevar por la presión del momento? ¿Qué decisiones están presentes aún en mi vida? Y finalmente, ¿yo soy libre? ¿Qué me hace libre? ¿Busco cada día salvarme y salvar a quien me rodea? ¿Yo gano el día o estoy perdiendo el día? Contemplemos a la luz de Juan el Bautista y a la luz de este Evangelio de Lucas lo que el Señor quiere para nosotros, que nos preparemos desde la conversión. Luego de haber hecho este camino inicial juntos, vamos nuevamente a retomar este texto de la palabra de Dios. Vamos a releer este Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hagamos este primer paso, que es la lectura. Respondamos estas preguntas que nos aparecen allí. ¿Qué dice el texto? ¿Qué nombres aparecen? ¿Por qué es importante la mención de Juan? ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? ¿Qué profeta aparece? ¿Qué anuncia el profeta? Pausemos y demos respuesta a estas preguntas. En este segundo paso de la meditación, respondamos qué quiere decir el texto a la luz de estos interrogantes. ¿Por qué Lucas coloca las 6 figuras de poder? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Soy consciente del bautismo que he recibido? ¿Qué significa hoy preparar el camino del Señor? ¿Qué hace falta para aceptar la libertad que me salva en la unión con Dios? Pausemos y meditemos. En este tercer paso de la oración, podemos agregar a este fragmento del Salmo 125 nuestras palabras, pues en este diálogo con Dios, ¿yo qué le quiero decir a Él desde lo que he leído y meditado en el texto? Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hagamos nuestro cuarto paso en la contemplación, allí con la palabra de Dios, con la corona de Adviento y también con la luz del cirio que nos acompaña. Profundicemos el texto. Hagamos un momento de silencio y escuchemos la palabra nuevamente. ¿Qué debo cambiar en mi mentalidad? ¿Cómo vivo y comparto el perdón recibido de Dios? ¿Qué debo aplacar y qué vacíos puede llenar Dios en mi vida? ¿Cómo enderezar mis pensamientos y mis sentimientos? ¿Cómo puedo ver y gozar la salvación que Dios me regala? Contemplemos. Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. En este domingo segundo de Adviento, a la luz de Juan el Bautista, pidámosle al Señor que nos conceda justamente la luz para saber actuar, para saber transmitir la palabra que hemos recibido. No olvidemos las invitaciones que tenemos desde esta palabra de Dios. Asistamos al templo. No dejemos que las circunstancias nos alejen de la casa de Dios. Busquemos siempre esa reunión con la comunidad. Tampoco dejemos de lado ese contacto con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Hagamos oración constantemente con la palabra. También, como una forma de evangelizar, no dejemos de hacer nuestra ofrenda, bien sea en el templo o ayudando con nuestras obras de misericordia a quien más lo necesita. Y finalmente, dejemos que esta palabra de Dios también llegue a los demás, compartiendo este subsidio y este material que Dios nos permite realizar para poder dar su presencia a los demás.
Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella nos acompañe en este camino, que ella también nos ayude a acercarnos como Juan el Bautista a esa voz de Dios, y que ella como Madre de la buena escucha y de la esperanza pueda ser nuestro referente en este caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, no desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz semana para todos y que el Señor nos siga bendiciendo para preparar muy bien nuestro corazón para su llegada.